siendo estudiante de economía en la universidad, había una materia que recuerdo su nombre, era Cosmovisión. Esa materia Cosmovisión para los estudiantes de economía y para las otras facultades era esas materias que llama uno que son materias hartas. Son materias hartas, pero que forman parte del pensum y toca matricularlas en la universidad. Y la materia era harta y por varias razones. Primero porque era una materia que era a las 2 de la tarde, o sea, después de almuerzo. Es una materia pesadita. Era más bien como de tipo filosófico y todo eso, y en ese tiempo no era muy mi tema tampoco. Otro ingrediente también era que tocaba matricularla para poderse graduar posteriormente. Y adicionalmente la daba un sacerdote de avanzada edad que tenía una voz muy tenue, muy bajita, pero era un sacerdote sabio. Entonces el sacerdote sabio lo que decía nos decía, mire, yo sé que esta materia para ustedes, estudiantes, es una materia harta, pero yo les voy a dar una instrucción de entrada para que puedan pasar mi materia. Es muy fácil, ustedes tomen apuntes y yo todas las evaluaciones las hago sobre lo que he hecho en clase. Ustedes no necesitan ni siquiera consultar libros ni nada, ni yo no les pongo trabajos, no les pongo nada de esas cosas. Y así pasó. Hizo la primera evaluación y ahí vienen qué pasó. Nos rajamos todos. Nos rajamos todos porque, primero, no escuchamos la instrucción de él. Dios, mis preguntas, él había dicho, mis preguntas van a ser muy fáciles, pero es sobre lo que yo diga en clase. Así que tienen que prestar el oído. Tienen que prestar el oído. Entonces, así nos puede pasar cuando recibimos la palabra. Nos puede pasar que a veces hemos escuchado ya palabras, hemos escuchado, yo he escuchado muchas veces ese pasaje, muchas veces ese versículo, ¿sí? Pero en cada palabra Dios nos quiere hablar alguna cosa. Hemos recibido todo este tiempo, este precioso, un menú espectacular de palabra. Cada palabra que recibimos, yo sé que nos ha hablado a todos, ¿sí? ¿A quiénes les ha hablado Dios esta mañana? Yo pienso que cada una de las palabras, Dios tiene una cosita significativa para decirnos, por eso no podemos distraernos, por eso no podemos menospreciar, para que no nos vayamos a rajar cuando el Señor nos vaya a evaluar. Ahora, otra de las ventajas que tiene también de predicar en el tiempo final es que con toda esta palabra que el Señor nos ha regalado a través de estos preciosos pastores, ve uno que el mover del Espíritu es el mismo. Dios ha direccionado también, o me ha regalado una palabra en lo que se puede ver que en algunas cosas pueden quedar como repetitivas, pero es Dios hablando en un mismo sentir, en un mismo mover espiritual, amén. Entonces, voy a invitarlos para que abramos la palabra en el libro de Salmos, Salmo 5:12. También vamos a mirar varios pasajes. A mí también, al igual como decía Moniquita, siempre me ha gustado colocarle nombre a la palabra y me gusta darlo antes de comenzar a compartir el mensaje. Este mensaje que el Señor nos ha regalado para hoy es el favor, la gracia y la misericordia de Dios para el 2018. Favor, gracia y misericordia. Esas son las palabras que, como decía el sacerdote de la clase que les comentaba, quiero que recordemos a través de todo este año. Favor, gracia y misericordia. Dice el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás. De tu favor. Repitamos la palabra, favor. Favor. Entonces, ¿cuál es la palabra que vamos a memorizar en la primera parte?
Favor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un favor? ¿Qué es un favor? Realmente el favor es una actividad que nosotros tendríamos que hacer, pero que otra persona la hace por intermedio nuestro, alguna actividad que nosotros tenemos que hacer, que alguna persona la hace por intermedio nuestro y la hace sin cobrar ningún precio, o sea, eso no tiene ningún costo. ¿Será que Dios sí hace favores? ¿Cuántos han recibido favores de Dios este año? Yo pienso que todos hemos recibido algún favor. Así sea una prueba por la que hayamos pasado, ¿puede ser un favor de Dios? Nosotros al principio las pruebas no las entendemos porque son difíciles de entender. Porque uno dice, si yo soy hijo de Dios, si desde que comencé a caminar con el Señor, he tratado de hacer las cosas bien, he tratado de portarme bien, pero sin embargo me sobrevienen estas pruebas. Pero ya entendiendo uno en la madurez, cuando va adquiriendo madurez, en la palabra de Dios dice uno, las pruebas son buenas, porque las pruebas son la garantía de que si Dios lo considera uno de sus hijos, porque las pruebas son para los hijos, ¿sí? Para todos nosotros los que nos sentimos hijos de Dios. Entonces, un favor es una actividad que nosotros podemos hacer, pero que alguien lo hace por mí. Alguien lo hace por mí. Yo necesito hacer una diligencia y alguna persona se ofrece a hacerme el favor de hacer esa diligencia. Entonces, dice, tranquilo, yo te la hago. Tú estás ocupado, yo hago esa vuelta. Entonces me hace ese favor de hacer esa diligencia. Ahora, si me cobra, ya no es un favor. Si me cobra, ya no es un favor. Entonces, esa es la primera palabra que debemos entender. Que para el 2018 Dios nos va a hacer muchos favores. Más adelante vamos a ver cómo o qué necesitamos para recibir esos favores de Dios. Ahora, ¿sobre quién está el favor de Dios? ¿Sobre quién? Dice, regresemos al pasaje, al Salmo. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Entonces, ¿sobre quién está el favor? Sobre el justo. El justo es una palabra que se utiliza muchísimo en la Biblia. Especialmente en los proverbios se utiliza mucho la palabra justo. ¿Realmente quién es justo? Bueno, hay unas equivalencias de justo o unos sinónimos de justo, que el justo es el íntegro, perfecto y recto. Cosa muy difícil que alcancemos nosotros. Porque la palabra de Dios dice que solamente hay un justo. ¿Quién es justo? Jesús. Veamos lo que dice el Salmo 119, 137. Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Pero justo solo es Dios. Pero fuimos justificados por Dios. Eso nos hace justos. Puede ser que en nuestro caminar todavía nos torzamos un poquitico, porque lo recto tiene que ver mucho con el exterior de la persona, con el caminar de la persona. Lo íntegro quiere decir que en todas las partes que tenemos estamos bien, estamos agradando a Dios. ¿Sí agradamos en todas las cosas a Dios? No, creo que hay algunas áreas en las que todavía necesitamos agradar a Dios. Porque uno puede ser una persona que ya no robe. Es posible que una persona que ya no robe, si antes era ladrón, como lo mencionaba la pastora Mónica, puede que ya no fornique, puede que ya no haga algunos pecados de los que se consideraban como más graves. ¿Sí? Pero puede que tenga algunas otras cosas que todavía le estemos fallando a Dios. Entonces necesitamos para este año que ya comenzó,
para este año que ya comenzó, necesitamos, para tener el favor de Dios, ser justos, procurar andar en perfección, procurar andar en integridad y procurar andar en santidad, resumiéndolo en una sola palabra. Entonces, justo eres tú, oh Jehová, y recto en tus juicios. Ahora, ¿el favor de Dios lo merecemos o no lo merecemos? Los favores se reciben realmente por voluntad de Dios. Es lo mismo que le pasa a uno como con los hijos, ¿sí? A uno con los hijos, uno con los hijos le brinda abrigo, al hijo le brinda el techo, le brinda educación, le brinda recreación, le brinda una serie de cosas, ¿sí? ¿En el fondo le está haciendo un favor? Sí le está haciendo un favor al hijo. Porque no creo que ninguno le estemos cobrando a los hijos por eso. No creo que le estemos cobrando por darles el techo, por darles todo ese bienestar que están pasando en la casa. Yo le preguntaba ahorita, ¿cuántos de ustedes han recibido el favor de Dios? Yo en esta parte quiero dar un testimonio. Nosotros, con mi esposita, hemos recibido muchos favores de Dios. Este año que pasó, el 2017, ha sido un año muy bendecido para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Y cuando digo todas, realmente son todas. ¿Y soy un hombre justo? No, yo pienso que me falta mucho para ser justo. Pero sin embargo, después añadiremos la otra palabra, Dios es misericordioso. Por eso en el tema o en el mensaje que nos va a regalar hoy Dios, vamos a hablar de favor, gracia y misericordia, que son los tres temas que el Señor nos ha regalado para hoy. Ahora, ese favor de Dios, muchas veces nosotros pensamos que lo recibimos a través de otras personas, de otras fuentes. Y ahí es donde pensamos que nos hemos equivocado. Uno muchas veces comparte con hermanos, con amigos, aún de nuestra misma iglesia, y siempre están expectantes a recibir favores, pero de pronto su expectativa o no se cumple o piensa que dependen de otra persona. Vamos a ir un momentico a la palabra en Gálatas 1:10. Pasaje en Gálatas 1:10 dice, y es una pregunta, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas veces le damos toda la honra a personas fuera cuando recibimos un favor. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de un trabajo que estemos esperando o algo bueno que nos haya salido a través del año que pasó, decimos, este trabajo me salió fue porque tenía un contacto muy bueno en esa empresa, o este contrato me salió porque hicimos una gran presentación o porque tengo una palanca, ¿sí? O sea, el reconocimiento de los favores se los damos a los hombres. Por eso la pregunta ahí que se hacía es, ¿busco el favor de los hombres o realmente estoy buscando el favor de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros en los encuentros vemos una palabra que se llama la confianza en la carne. Estamos confiando realmente todavía en que todas las cosas que recibimos, todos esos favores que nosotros recibimos, son de los hombres. No, si Dios no quisiera, amados hermanos, si Dios no quisiera, no permitiría que nosotros recibiéramos nada. Porque el favor está ligado a la palabra bendición. Y las bendiciones vienen de Dios. Las bendiciones vienen exactamente de Dios. Entonces, algo que tenemos que entender es que cuando Dios nos quiere favorecer, viene de parte de Él. Otra palabra,
Proverbios 12:2. También habla del favor. Hay muchas palabras que hablan sobre el favor. Dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Es un proverbio. En este proverbio siempre me llama la atención que mezcla la palabra dos cosas, el hombre bueno y el hombre de malos pensamientos. Entonces, también nos sirve para entender que como sean nuestros pensamientos, los pensamientos, ¿quién los conoce? Solamente Dios. Hacia afuera nadie conoce nuestros pensamientos. Pero si nuestros pensamientos son buenos y están puestos todos nuestros planes en manos de Dios, la probabilidad de que recibamos ese favor de Dios es 100%. Si son buenos nuestros pensamientos, unido a otras cosas que hablábamos ahora, como el justo, la integridad, todas estas cosas son importantes. Vamos a hablar ahora de algo que es la gracia de Dios. Bueno, la gracia es una de las cosas más importantes que puede tener un cristiano en su vida. Porque ¿cuál sería lo contrario de una persona que Dios no le ha dado la gracia? Pues el desgraciado. Y es una palabra fuerte, ¿cierto? Pero el desgraciado viene de eso realmente. Cuando una persona dice, a mí sí me ocurren puras desgracias, pues justamente es por eso, porque no está bajo la gracia de Dios. Dice, vamos a ir a la palabra en el libro de Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué significa la palabra gracia y qué diferencia habrá entre la gracia y el favor? Porque aunque son palabras muy parecidas y que muchas veces podemos a través de la palabra interpretarla, ¿sí? Pero la gracia es un regalo de Dios. El favor también es un regalo, pero aquí a la gracia, según esta palabra que leímos en Tito 2:11, se le agrega algo que la gracia es para salvación. ¿Sí? ¿Qué hay más importante que la salvación? Nada de lo terreno, nada de lo que hay acá es más importante que la salvación. Aquí la podemos pasar muy bien, podemos pasar un reino aquí en la tierra espectacular, ¿sí? Y con todos los favores de Dios, si caminamos siempre de su mano, si no nos soltamos, caminamos perfectamente y recibimos muchos favores. Pero la gracia es la salvación. Vamos a ver lo que dicen pasajes que muy conocidos. Efesios 2:8. ¿Quién se sabe Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí conocían ese pasaje? Entonces, ¿por qué somos salvos? Por gracia. Y le añade ahí que es un don de Dios también. ¿Sí? Los dones los recibimos en una de las palabras que también conocemos, los recibimos del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? El Espíritu Santo es Dios. Entonces, todos los dones que recibimos del Espíritu Santo también los recibimos por gracia. ¿Por gracia de quién? De Dios. Y eso nos da ¿la qué? La salvación. Ahora, dentro de la gracia hay mucha palabra, mucha riqueza de palabra. Yo me acuerdo que también una vez nos predicaba el pastor sobre este tema, de tanta palabra que nos ha regalado aquí. Nos decía que la gracia también es una distinción que nos hace Dios. Por ejemplo, uno puede estar en algún lugar lleno de gente, de multitudes, haciendo una cola, tal vez en un banco, nos decía esa vez, haciendo una cola en un banco, y de pronto alguien nos dice, venga, nos llama. Nos hace como una distinción entre todo el grupo de personas que están ahí. Eso es gracia. Gracia es que Dios nos permita, y tal vez inmerecidamente, lo más seguro es que merecidamente estar aquí hoy
predicando. Yo pienso que cada una de las personas que Dios nos ha llamado y que nos permite predicar su palabra, sentimos que es una gracia muy especial que Dios tiene para con nosotros. Muy especial. ¿También será un favor? También es un favor de Dios. En el tema del favor, devolviéndome un poquitico, veíamos a través de la palabra, y por eso no quise hacer mucho énfasis ahí para no repetirlo, pero en el tema del favor veíamos muchos hombres en la Biblia aparecen favorecidos. Hoy comenzaba el pastor diciéndonos en Segunda de Crónicas lo favorecido que fue David, por ejemplo. ¿No sería un favor de Dios escoger a David, ¿sí?, a ungirlo como rey en medio de todas esas cantidades de hermanos que tenía? Es un favor de Dios. ¿Lo puso en gracia también? También lo puso en una distinción. Una gracia enorme y un favor enorme de parte de Dios en la vida, por ejemplo, de Noé. Ya sabemos la historia de Noé y la hemos aprendido tal vez a través de las escuelas bíblicas o a través de los estudios y predicaciones que nos han dado. Dios llegó a un momento en que se arrepintió de haber creado el género humano y en su ira dijo: voy a destruirlo, voy a destruir el género humano. Pero dice que halló un hombre justo, que era Noé. Así comienza realmente la parte en donde la Biblia se nombra por primera vez a Noé, pero Noé era justo delante de Dios y lo escogió a él. Ese es un gran favor y una gracia. O sea, ¿cuántas personas no habría antes del diluvio? Y escogió a Noé, por supuesto, con su familia. Fue un privilegio para ellos. Fue una gracia que Dios les dio. El hecho de que Dios nos haya escogido para estar en esta preciosa comunidad es un favor que nos hace. ¿Y es un favor de qué? Un favor de salvación. De salvación, porque aquí conocemos sobre la gracia. De pronto, cada uno de nosotros, por lo menos yo no sé en qué parte andaría si algún día alguien no me hubiera compartido sobre la palabra. Fue mi esposita a quien siempre honro en ese aspecto, en que un día comenzó a compartirme la palabra. Entonces llega un momento en la vida en donde uno dice: no, yo quiero eso para mí también. Yo quiero eso para mí. Entonces, cuando uno desea eso y comienza a caminar con el Señor, Dios comienza a hacer sus favores y también comienza a hacer sus distinciones. ¿Quiénes se sienten en gracia con Dios? No levantaron las manos todos. Espero que los otros no sean lo contrario de la gracia, ¿no? No, Dios sí quiere que si todavía, desde luego, estamos en algunas cosas débiles, en algunas cosas, en malos caminos, en malas cosas, yo pienso que este año va a ser el año, como lo predicaba la pastora Vilma, el año de la restitución. Es posible que hayamos perdido muchas cosas, hayamos perdido ese primer amor en Dios, que por las pruebas, por las dificultades, aún por los desiertos, las enfermedades, todas estas cosas que ya conocemos, nos hayamos desanimado. Pero Dios lo que no termina son sus favores. No termina sus favores. Entonces Dios nos va a restituir todas estas cosas. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos sobre la gracia. Vamos a nombrar algunos puntos o algunas características de la gracia. Y vamos a mirar cada uno de esos pasajes. Obviamente, por razones de tiempo, no alcanzamos a desarrollarlos. Pero sí es importante que nosotros veamos dentro de la gracia algunas características. Una de las características de la gracia es que la gracia es eterna. Segunda de Timoteo 1:9.
¿Qué significa la palabra eterna? Que es para toda la vida. Entonces, la pregunta sería, yo me hacía esta pregunta, si la gracia es eterna, ¿podrá llegar algún momento en que Dios quite su gracia de nosotros? ¿Sí podrá ser o no podrá ser? No, Dios no quita la gracia. Dios no nos quita la gracia. Puede que nos coloque en disciplina, que es otra cosa, pero no nos quita su gracia. Dice esa palabra, quien nos salvó y llamó. ¿Quién nos salvó y quién nos llamó? Dios, con llamamiento santo. También sabemos el significado de la palabra santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, otra cosa que me llama la atención de esta palabra que hemos leído es que ya estábamos separados para ser de alguna forma agraciados. ¿Sí? Para ser de alguna forma agraciados ya estábamos separados para eso. O sea, Dios ya sabíamos que íbamos a estar en este lugar, ya lo sabía desde hace tiempo. Ya sabíamos que Dios nos iba a traer a esta preciosa iglesia para recibir palabra. Nosotros no lo sabíamos, pero Dios sí lo sabía. Y hoy en día estamos en gracia. Lo que a veces se nos olvida a nosotros es ponerle esa S a la palabra gracia. O sea, lo que se nos olvida es dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Fíjate que no le hace falta sino una consonante ahí, la S. Eso es lo que le hace falta a la palabra gracia. Pero tu raíz viene también de gracias. Tenemos que tener un agradecimiento con Dios por habernos puesto en gracia, por todos los favores que hemos recibido. Uno todavía le pregunta a algunos cristianos, como me pasó en la última reunión del 31, y le bueno, si hazle una calificación al año 2017 de 1 a 10. Y entonces me sorprendí porque me dijo 5. Entonces dije, ¿el año se rajó o tú te rajaste? ¿Cuál de los dos fue? Porque ahí hay algo, ¿sí? Ahí hay algo, como dice el pastor Anivita. Pero entonces comenzó a contarme, digamos, como las 5 cosas negativas por las cuales se rajó ese año. ¿Sí? Puras cosas negativas. No, que la parte económica, no, que la salud, puras partes económicas. Yo dije, no mencionaste ni una positiva. ¿Sí? Entonces, eso también está en cómo vemos las cosas y cómo somos desagradecidos con Dios. Somos desagradecidos porque no hacemos distinción, no hacemos diferenciación entre las cosas buenas y miramos las cosas negativas. A partir de que comience este año 2018, que está comenzando, ya comenzó, comencemos a mirar los grandes favores y la gracia que tenemos ante Dios. Y no nos desanimemos porque no podemos decir, bueno, este año sí no va a pasar absolutamente nada. Sí pueden que pasen cosas, gloria a Dios que no pase nada, que todas las cosas sean bendiciones, pero que comencemos a mirar las cosas buenas, ¿sí? Y a proyectarnos sobre esas cosas buenas. Entonces, una de las características de la gracia es que la gracia es eterna. Otra característica que también me da mucho la atención de la gracia es que la gracia viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la gracia es trinitaria realmente. Viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pueden anotar un pasaje para cada uno de ellos. La gracia viene del Padre. Romanos 1:7. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién viene la gracia?
de Dios nuestro Padre y también de Dios Hijo. Ahora, la gracia también viene del Espíritu Santo. Zacarías 12:10, la parte A. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia y de oración. Entonces la gracia viene de la Trinidad, de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Tercero, la gracia es soberana. La gracia es soberana. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice el 9 también, dándonos a conocer el misterio de su voluntad y según su beneplácito, al cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, encontramos muchas más que podríamos de pronto más adelante volver a hablar de ellas. Pero quiero mirar las soluciones, porque la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer en este 2018 para continuar con el favor de Dios, con la gracia de Dios y con la misericordia de Dios? Nos faltaría entonces hablar un poquito sobre la misericordia. La palabra misericordia, ¿qué significa? Bueno, si uno la va a descomponer, tiene que ver con cosas del corazón, misericordia. Pero la palabra misericordia es algo que recibimos aún sin merecerlo. Nosotros recibimos muchas cosas de Dios y la mayoría de ellas sin merecerlo. Es como cuando uno le da un premio a un hijo. ¿Sí? Cuando uno le da un premio a un hijo, entonces el hijo le dice a uno, yo te voy a premiar si este año finalizando sacas las mejores calificaciones y pasas el año. Y resulta que pasó el año y el chino perdió el año. Ahora, y de todas maneras, uno decide darle el regalo. ¿Esa es misericordia? Misericordia. No merecía ese regalo. Y así como Dios muchas cosas nos las da. Muchas cosas las recibimos de Dios sin que Dios realmente, sin que nosotros merezcamos recibir eso de Dios. De pronto hasta los mismos ministerios que Él nos ha entregado. Dice uno, por lo menos en el caso mío, yo nunca pensé estar parado predicando la palabra. Nunca pensé eso. Fui muy respetuoso de todas las cosas que tuvieran que ver con la parte espiritual, pero yo decía, no, pero el Señor es muy misericordioso conmigo. Me ha hecho muchos favores y me ha puesto en gracia. Porque me permite dar su palabra, aún de pronto yo desagradándolo en muchas cosas todavía. Y cuando me refiero a desagradándole en muchas cosas todavía, no propiamente es como dice el joven rico, yo ya no peco en esto. Pueda que muchas cosas o muchos pecados ya no los tengamos, de los que nosotros creíamos graves. Pero desconocemos nuestros pecados ocultos, aquellos que ni nosotros sabemos que los tenemos. Ni nosotros somos conscientes que los tenemos. Entonces toca hacernos una revisión. Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿cómo hacemos para ganarnos, para continuar con el favor, la gracia y la misericordia de Dios? Entonces hay muchas formas, pero hoy para cada una de esas vamos a escoger un pasaje. Entonces el primer pasaje para ganarnos el favor de Dios, vamos a verlo en Malaquías 1:9. Malaquías 1:9.
Dice, ahora pues, orad. ¿Por qué? Por el favor de Dios. Ya hizo una ampliación espectacular, por eso decía que Dios habla en el mismo espíritu, una ampliación sobre la importancia de la oración, la hizo la pastora Mónica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno no puede esperar el favor de Dios si no está en permanente oración. La oración es la comunión con Dios. Es lo mismo que si yo espero el favor de una persona a la que nunca visito, nunca la llamo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno dice, ay, yo tengo que pedirle un favor a fulanito de tal, ¿sí? No, pero yo con esa persona hace rato no hablo. A mí me da pena decirle. Yo pienso que exactamente pasa lo mismo con Dios. Si nosotros entramos en incomunicación con Dios, no somos personas de oración, pues obviamente no va a pasar nada. Sin embargo, hay misericordia. Pero podemos perdernos muchos favores por esa falta de comunión, como cuando los hijos nos ausentamos o se ausentan los hijos de los padres, ¿sí? Que solamente llega a pedirles el regalo, la dádiva, el obsequio, el premio, pero nunca se sienta con él, con el papá o con la mamá para decirle yo te amo, estoy muy agradecido por todo lo que has hecho conmigo, por todas las bendiciones que me das, por darme el techo, por darme la comida. Pues ese padre se siente triste. Lo sigue por misericordia, dándole cositas. Tenemos que tener una perfecta comunión. Nosotros aquí en la iglesia, en nuestra amada iglesia, tenemos una herramienta que hemos venido implantando desde hace mucho tiempo para la comunión con Dios, que es el devocional. ¿Cuántas personas hacemos aquí el devocional? Mira, el devocional es una herramienta que es espectacular, ¿sí? Es espectacular la herramienta del devocional. Lo mantiene a uno y preferiblemente hacerlo en las primeras horas de la mañana, preferiblemente hacerlo en las primeras horas de la mañana, aunque la oración en todo tiempo es importante, pero hay una comunión directa con Dios, es darle el primer lugar, es darle la más importante de todas. Entonces, eso nos dice Malaquías 1:9, que para tener el favor de Dios debemos orar, para tener el favor de Dios. Viene la gracia. ¿Cómo hacemos para tener la gracia de Dios? Es importantísimo este. Vamos a mirar el Hechos 20:24. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Esto, parafraseando de otra manera, ¿qué podemos hacer nosotros para que Dios envíe su gracia sobre nosotros? Pablo, aquí en este pasaje se está hablando, en el libro de Hechos, se está hablando del servicio, del ministerio. ¿Cómo recibimos nosotros la gracia de Dios? O una de las formas como la recibimos, porque son varias, prestando un servicio en la obra. ¿Cuántos de los que estamos aquí no les dé miedo levantar la mano en alguna de las cosas del ministerio, de cualquiera de los ministerios estamos involucrados? Levantemos la mano. En cualquiera de los ministerios. Los felicito. No les voy a preguntar quiénes no, pero sí es importante que nos involucremos en el servicio. Es muy importante. Porque es que la palabra de Dios dice también en el libro de Malaquías que Dios hace distinción entre el que le sirve y entre el que no le sirve. Y eso nos va a poner en gracia. Es una gracia poder decir uno, yo en la iglesia
soy uno de los que pertenezco a la red de servicio. Yo soy uno de los que pertenezco a la alabanza. Yo soy uno de los maestros de escuela bíblica. Yo soy uno de los que colaboran en el medio. O sea, está involucrado en la obra de Dios. Y eso da gracia. Da mucha gracia. Y la gracia debe ser permanente. Así como dice que la gracia, como decíamos ahorita, que la gracia es eterna, debe ser permanente. No es hacer una cosita aislada, algún servicio aislado en la iglesia. No, que yo alguna vez allá moví una silla en la iglesia y la ayudé a limpiar. Bueno, hizo algo, pero la gracia tiene que ser, ese servicio tiene que ser permanente. También en la iglesia, así como mencionaba en el devocional, en la iglesia tenemos nosotros una herramienta tremenda para servir, que es la visión que Dios nos ha dado, que son los encuentros. Qué hermoso es servir en un encuentro. Es lo mejor que puede hacer uno en la prestación de un servicio en una comunidad, en una iglesia familiar como la que tenemos nosotros y que esa sea su visión. ¿Cómo prestan un servicio en un encuentro? Predicando, evangelizando. De hecho, un encuentro es como el paquete completo de la prestación de servicio en una iglesia. Es el paquete completo. Entonces, si en este 2017 o en los años anteriores nosotros todavía no nos hemos involucrado en una barca para comenzar a prepararnos, para comenzar a preparar una barca de discipulado, estamos a tiempo de que hagamos eso. No aplacemos más eso. No nos quedemos sin esa gracia y sin esa distinción. El Señor siempre recuerda todo lo que hacemos. El Señor siempre va a recordar, yo me acuerdo que fulanito de tal fue a un encuentro de guía en el año 2010. Yo me acuerdo que fue a ese. El Señor se va a acordar de eso y siempre va a estar presente su gracia y su favor. Amén. Ahora, ¿cómo se alcanza la misericordia de Dios? Vamos a ir a Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, para alcanzar misericordia, tenemos que tener un verdadero y de corazón arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestros pecados. Arrepentimiento, desde luego, de todas las cosas en las que hayamos desagradado a Dios. Esas tres cosas son fundamentales, hermano. Para alcanzar el favor, la oración. Para alcanzar la gracia, el servicio. Y para alcanzar misericordia, el arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestras fallas. Repito la pregunta, ¿quiénes queremos alcanzar esas tres cosas en el 2018? ¿Quiénes queremos perfeccionarlas? Amén. Yo creo que Dios nos va a regalar este 2018 un año de grandes proyecciones que venimos trabajando a través de este tiempo. Involucrémonos en cada una de esos proyectos. El pastor nos ha venido mencionando en el tema de los proyectos que tiene para la iglesia varias cosas, varios sueños. Toca ponerle paticas a los sueños para que no nos quedemos entre todos nosotros como comunidad, que aportemos a esos sueños, para que no se nos vuelva una pesadilla o un sueño, eso de sueño permanente. ¿Cómo podemos lograr que Dios nos haga favores en este año? Permaneciendo en comunión con Dios, en comunión permanente con Dios. Y arrepentámonos para tener su misericordia de todas las cosas
en las que todavía estemos fallando.